Amén. Bendecidos. Qué palabra, ¿no? La verdad que tremendo lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está hablando en este tiempo. Y le preguntaba al Señor qué iba a compartir, ¿no? Y meditaba y meditaba. Siempre que veo Gran Esperanza me pasa eso, como que allá en Los Paz me pasa eso. Y creo que en este tiempo estamos aprendiendo sobre algo muy interesante, muy importante. La gracia de Dios, la gracia del Señor. Y muchas veces hablamos de la gracia de Dios como que ya lo sabemos, ¿no? Como que ya lo experimentamos. Pero ¿dónde es que sabemos si entendimos la gracia de Dios? En medio de las circunstancias, cuando estamos siendo oprimidos. O cuando hay una circunstancia difícil, o cuando reacciono o no reacciono, digo o no digo, hago o no hago. Y yo les quiero compartir 2 de Timoteo capítulo 2, un solo versículo, así que Natalia ahí desde ahora en adelante. Natalia es la que me marca el horario, así que gloria a Dios. Bienvenidos a todos los hermanos, la verdad que se extrañaba ya verlos, poder compartir con ustedes y también a todos los hermanos que se conectan, ¿no? Hay una hermana que quiere pasar, me parece. Por favor, ya, la puerta. Hoy por hoy estamos aprendiendo acerca de la gracia, ¿no? Y cuando hablamos de la gracia ahí, pero es un tema que genera mucha controversia, porque si predico de la gracia, ¿qué significa la gracia? Y un favor inmerecido, y si es algo que no merezco y Dios ya me salvó, salvo siempre salvo, puedo ir a hacer lo que se me da la gana. Y la otra parte, que no se en estos días escuchábamos a una persona que ya no va a la iglesia, y cuando le hablaron de la gracia de Dios, su respuesta fue: no, si se predica con la gracia, cada uno va a hacer lo que quiere. Y la pregunta es, ¿se te predicó todo lo que se te predicó? ¿Por qué no estás congregando? Si se te habló de la ley, si se te habló del amor, se te habló de la gracia, ¿por qué hoy no estás congregando? ¿Por qué hoy no estás adorando al Señor? Fíjense ustedes que Pablo le escribe a Timoteo y en el versículo 1 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. La Reina Valera dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si nosotros nos ponemos a preguntar qué significa eso y nos ponemos a ver qué dice Pablo a Timoteo, qué es lo que le está diciendo. ¿Cómo que si es un favor inmerecido y Cristo ya pagó por mí y Cristo ya me dio la vida eterna, Dios que con Cristo Jesús me dio todo, ¿cómo que ahora yo me tengo que esforzar? Ese es el gran error, porque a veces pensamos que ya, listo, no hago nada. Total, Cristo ya hizo todo. Y sí, es verdad, hizo todo. Ahora Pablo le dice: esfuérzate en la gracia. Y cuando nos dice esfuérzate en la gracia, pensamos que tengo que ir a esforzarme. Y la verdad que si yo no oro, si yo no busco, si yo no ayuno. Y hoy la palabra, la verdad que vinimos con la intención de predicar esta mañana. Y el pastor que predicó entregó una palabra, pero justa, ¿no? O sea, no es casualidad cuando Dios entrega una palabra. Dios nunca actúa por casualidad. Y la palabra que este pastor decía es: puedo hacer de todo, puedo tener de todo, puedo tener la posición, la jerarquía, los títulos que pueda conseguir, pero si no tengo amor, si no soy amor, de nada me sirve, porque nada soy. No importa todo lo que sepa, no importa cuántas veces haya hecho lo que haya hecho, cuántas veces haya leído la Biblia, si no tengo amor, nada soy. Entonces fíjense ustedes que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esforzate en la gracia, hijo mío. Y no le está hablando como un pastor que, sí, porque el pastor como que te exhorta y te quiere exhortar y tenemos miedo de ir y acudir porque, no sé lo que me va a decir, ¿no? Muchas veces nosotros tememos de ir
a buscar ayuda porque tememos la respuesta que podemos llegar a tener. Entonces, hay algo que todavía no hemos comprendido. Es que el amor de Dios está fluyendo a través de sus siervos. Quizás mucho tiempo hemos estado buscando ayuda y quizás hemos recibido ayuda, pero no la que esperábamos, o de una manera que no esperábamos, y quizás muchas veces no lo tomamos o no fue una ayuda que necesitábamos. O tuvimos malas experiencias, entonces ya no queremos acudir a pedir ayuda. Pero acá Pablo, más allá de ser apóstol, más allá de ser un pastor, le habla a Timoteo y le dice: hijo, esforzate en la gracia. Ahora, ¿en qué gracia? Recién decía el pastor, regalo de Dios, regalo que no merecíamos. ¿Y quién fue ese regalo? Cristo Jesús. ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo pequé menos, así que yo sí merezco el amor de Dios? Bueno, aparte de mi esposa, ¿no? Después hablan con ella. ¿Quién puede decir: yo la verdad que estoy acá y la verdad que nunca me porté tan mal, así que lo que Cristo hizo por mí, yo me lo merecía? Merezco entrar en el cielo porque nunca le hice mal a nadie. Parece exagerado, pero hay gente que piensa así. Y cuando le nombras algo de lo que hizo, te condena. Entonces fíjense ustedes que no merecíamos la vida de Jesús, pero Dios en su amor nos regaló esa vida de Jesús y murió en la cruz del Calvario. Y esto es lo que hablábamos con unos jóvenes allá en Luz y Paz. ¿Cuándo es que Cristo murió por ustedes? ¿Cuándo es que Cristo murió por mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Cristo me perdonó? ¿Cuándo es que Cristo me amó? ¿Cuando yo lo acepté en mi corazón? ¿Cuando yo hice las cosas bien? ¿O cuando empecé a ir a la iglesia? ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios que Él nos amó y que Dios demostró su amor para con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Ninguno merecía la vida. Como todos habíamos pecado, merecíamos, ¿qué cosa? La paga del pecado es la muerte. Y si Dios es justo, ¿qué es lo que merecías vos? Y esa muerte queremos que pase para el otro, ¿no? ¿Qué es lo que merecía yo? También la muerte. Y Dios es justo. ¿Cobró? ¿Hizo justicia? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Dios hizo justicia. Si la paga del pecado es muerte, ¿Dios hizo justicia en nosotros o no? Dios hizo justicia. Cristo pagó lo que nosotros debíamos. Cristo dio su vida para que nosotros pudiésemos estar vivos. Sí, que hubo un pago. Alguien que nunca pecó tuvo que morir en la cruz. Eso es gracia. Eso es amor. Porque queremos dar la vida por el otro cuando el otro hace algo por nosotros. Pero cuando el otro falla con nosotros, ¿cuál es la respuesta? Una vez Onilda, una capellán que teníamos en el seminario, se fue y, claro, nos quejamos por una situación y ella me dice: Luis, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pensás que tenemos que hacer como directivos o capellanes del seminario? Y creo que apercibimiento, que lo amonesten y se lo merece. Qué rápido que somos para el trono de justicia. Pero si vos hubieses cometido ese error, y yo le digo: bueno, pero no sé, ahí quieres el trono de la gracia. Ese día ya nunca más me fui a hablar con la capellana. Y me di cuenta que como seres humanos, muchas veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar sin pensar cómo Cristo nos ve o piensa de nosotros. Hoy el pastor decía: no te mires a vos mismo,
no tengas una estima de vos de lo que tenés que tener, sino que al otro tenelo como superior a vos. Eso hizo Cristo por nosotros. Porque ¿quién de nosotros podía realmente acercarse a Dios y decir: papá, acá estoy como estoy, pero acá estoy, yo quiero conocerte más, yo te pido perdón? Hoy el pastor en la administración estaba hablando de esto, arrepentimiento y perdón. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo dice arrepentimiento y perdón? Pero si ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Y entonces, fíjense que el apóstol Pedro dice: ¿a quién le da Dios gracias? No gracias, sino que ese favor inmerecido, ¿a quién se lo da? A los humildes. ¿Y qué es humilde? Ser pobre. Muchas veces pensamos eso. Uy, tiene una condición humilde, no tiene ni para comer, pobrecito. Pero el tipo es más soberbio. Entonces la humildad no se trata con dinero. La humildad no se trata con: ay, pobrecito, no tiene nada. La humildad no es solamente una posición de: ay, sí, yo soy humilde porque me humillo y reconozco todos mis errores. No. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una condición de adentro hacia afuera. Porque muchas veces nos humillamos porque queremos que los demás vean que somos humildes. Pero cuando en el corazón hay soberbia, Dios sigue resistiendo. Y entonces no podemos ver todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué es que si Dios nos dio todo con Cristo Jesús, por qué es que vivimos una vida muchas veces desesperada y una vida infeliz? ¿Por qué es que nosotros vivimos una vida donde pareciera que ya nada tiene valor? Pasó algo y listo, se terminó todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros queremos darle punto final cuando Cristo dice: yo estoy acá, tranquilo, seguí caminando? Entonces nosotros decimos: ¿qué entonces es lo que significa esforzarme en la gracia? Porque muchas veces nosotros, cuando hablamos de esforzarnos en la gracia, pensamos que yo tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a tal lugar, tengo que decirle algo a alguien, tengo que ir a visitar a alguien, tengo que ir a predicarle a alguien, y hacemos todas esas cosas y nos seguimos sintiendo vacíos. ¿O a quién no le pasa? Terminó de predicar y se va y se agarra con su esposo. Terminó de hacer una visita y no sabemos a quién le hizo la visita. ¿A quién no le ha pasado? ¿A nosotros? Y entonces después viene el enemigo y ya no sé si voy a trabajar para el Señor. Ya no sé. Ya no sé si tengo ganas para hacer. Ya no sé si realmente puedo hacer lo que Dios me pide. Entonces acá Pablo le dice a Timoteo: esforzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese amor, ese favor inmerecido es Cristo mismo entregado por nosotros. Recién decía el pastor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros tenemos o tomamos esa frase ¿en qué? ¿En qué parte? ¿O qué parte de esa frase tomamos nosotros? Todo lo puedo. Todo lo puedo. Pero nos olvidamos que es en Cristo Jesús, que Él es el que nos da la fuerza. La Nueva Traducción Viviente dice: tené nuevas fuerzas o tené fuerzas en Cristo Jesús, a través de la gracia de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros muchas veces nos esforzamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, y cuando nos faltan las fuerzas, desistimos de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos se han esforzado por dejar de pecar y cuando pecaron? Porque no hay uno de nosotros que pueda decir: conocí a Cristo y la verdad que nunca más me equivoqué. Conocí a Cristo y nunca más le hablé mal a nadie. Por el que le hizo, gloria a Dios. Pero Santiago dice: aquel que no habla engaño y que puede domar su lengua es varón o mujer perfecto. ¿Quién de nosotros ha podido domar su lengua? Entonces nosotros, hoy me esforcé y hablé mal de alguien. Ya no voy a orar, porque si oro
que si yo hablé mal de alguien y ahora quiero orar, ¿cómo me siento? Hipócrita. ¿O no? A Luis solo le pasa eso. ¿No? ¿Cuántos se han esforzado en hacer algo o dejar de hacer algo malo? Y se esforzaron un día, se esforzaron 2 días, se esforzaron 3, pero al séptimo día no pudieron tener esas fuerzas para seguir. Y algo pasó que renegaron, se enojaron, hablaron mal, criticaron y todo el esfuerzo se quedó atrás. O no pasó. Muchas veces quiere seguir pasando. ¿Cuántos se esfuerzan por tener algo mejor? Estos días hablábamos con Wendy y creo que la mayoría trabaja, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la casa. Pero ¿cuántos se esfuerzan por tener una casa o una casa mejor? ¿Cuántos se esfuerzan por tener un auto? ¿Cuántos se esfuerzan por comprar muebles en su casa? Y los que trabajan en su casa, ¿cuántos son los que se esfuerzan por mantener limpia y ordenada su casa? ¿Cuántos? Todos. Y limpian la casa y viene el esposo, menos yo. Así que mujeres a sus esposos. Viene el esposo del trabajo cansado, se sacó la remera, la tiró en el sofá, ahí sacó la zapatilla, la revoleó, dejó la mochila tirada ahí. Y la esposa atrás, no, te dije que... No es mi caso, por eso dije, no es mi caso. Me han contado. Un amigo. ¿Cuántas veces? ¿Y cómo se sienten las mujeres que ordenan su casa y viene el esposo y les hace el desorden? Tengo unos conocidos que muchas veces mi hermano en el trabajo les decía, mi hermano tiene un negocio de roticería, ¿no? Y les dice, limpien la cocina, porque la cocina tiene que estar limpia para cocinar. Y una de las personas que trabajaba le dijo, no, pero ¿para qué la voy a limpiar? Si a la noche la vamos a ensuciar. No es Yamila, no es Yamila. Aclaramos que no es Yami. Ella trabaja ahí, pero no es ella. Todavía no estaba ella. Dice, ¿para qué lo voy a hacer? Si no hay ningún cambio. ¿Para qué lo voy a hacer si no sirve para nada? Entonces todo el esfuerzo que pusimos en hacer algo, cuando ya vemos que no hubo un cambio o que cambió y volvió a su estado que no queríamos que esté, decimos, ah, bueno, ya está, ya listo, que se pudra todo. Y nos olvidamos que muchas veces nosotros estamos en esa condición. Y es Dios el que todos los días nos habla para animarnos y levantarnos. Es Dios. Hoy decía el pastor y me causó gracia. Muchos quieren que Dios le hable y nunca abren su Biblia. Cuando digo, lo primero que dijo, y cuando digo eso digo, pero es verdad, muchas veces pasa eso. Dios nos habla todos los días. Todos los días. Hoy, pastor, pero no entiende. Claro, no va a entender porque nunca se toma el tiempo de sentarse a leerlo. No importa que seas un teólogo o que no lo seas, o que entiendas o que no entiendas. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Eso dice la Biblia. Entonces, fíjense ustedes que nosotros nos esforzamos humanamente para conseguir cosas. Y fíjense cómo es que cuando nosotros humanamente nos esforzamos, ¿quién de ustedes dice, listo, mi familia no vio el trabajo que hice, ya no trabajo más? ¿Quién de nosotros dice, listo, no cuidó lo que le di, no voy a trabajar más porque la verdad que no se merece que yo trabaje para ellos? ¿Quién? ¿Por qué siguen trabajando? ¿Por qué? Porque si no, ustedes no comen, ¿no? Muchas veces humanamente nos esforzamos porque es algo que nos satisface
humanamente. Mejores cosas. Pero cuando es en lo espiritual, cuando hay una frustración, como que ya no queremos seguir. Pastor, yo oré y mi esposo cada vez está más endemoniado. Gracias al Señor fue libre. Mata a la vieja, dijo el pastor. Pastor, oré por mi esposa y la verdad que no sé cuándo va a cambiar. Todos los días me molesta, no me deja en paz. Pero salí de tu casa y ya la estás extrañando. ¿Ah? ¿Ah? ¿O no? Y nosotros queremos que el otro haga lo que nosotros pensamos que está bien. Pero cuando no lo hace, nosotros, eso hablaba con un amigo hace un par de semanas. Es gracia de Dios cuando la persona hace lo que yo quiero. Es gracia de Dios cuando le digo, ¿sabes qué? No hagas esto, porque te puede ir mal. Y si lo hace, la gracia de Dios, sí. Pero si hizo lo contrario a lo que nosotros le dijimos, ya no sabes lo que te va a pasar. Estás acarreando maldición. No sabes, te va a venir una destrucción. ¿De dónde? Decimos la gracia de Dios. Muchas veces nos esforzamos y queremos que las personas cambien por lo que nosotros decimos y hacemos. Pero el que trae el cambio, nosotros somos un canal. Pero el que va a traer el cambio es el Espíritu Santo. ¿No hemos tenido acaso casos en los que años y años oraste por alguien y nunca cambió? Cada vez parecía peor. Pero un día, descansaste en el Señor. Lo ves en la iglesia sentado. A ver si fue. Justo ahora que me estoy por ir, ahora viene él. ¿Qué pasó? La gracia de Dios. Ahora me quedo otra vez. Me quedo. Es la gracia de Dios. Podemos esforzarnos en muchas cosas, pero la fuerza viene de Cristo. Es Jesús el que te fortalece. La fuerza viene de Dios. Recién hablaba con Jeffer y le decía, el Salmo 92:10 todo el Salmo es espectacular, pero el versículo 10 dice, te daré nuevas fuerzas como las del búfalo. Te ungiré con aceite fresco. ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? ¿Porque estás orando más que tu hermano, que tu mamá, que tu papá, que tu hijo, que tu abuelo? No. Porque te amo y quiero verte bien. Porque quiero que disfrutes. Jesús dice, vino el ladrón ¿para qué? Para matar, para robar y destruir. Pero Jesús ¿para qué vino? Para que tengamos vida y no una vida infeliz. No que, todo color de rosa, el pastor dice que no vamos a tener más problemas. No decimos eso. Pero si hay algo que aprendimos con Pablo Boricio, es que aquel que todo lo puede está en nosotros. El solucionador de todos los problemas está en nosotros. No que seamos insensibles. No me importa lo que le pasa. Claro que nos duele. Los pastores cuando ministran y ven que la oveja o que el hijo, porque hoy por hoy como que ya dejamos de tenerla a la oveja, porque a veces la gente piensa, bueno, algo quiere su lana, ¿no? Pero nosotros, en este tiempo, junto con Jean-Pierre y varios pastores más, nos duele cuando vemos hijos que no pueden disfrutar lo que Dios les dio, teniendo todo. Yo he visto hermanos que tenían para comer en su casa y lo he vivido, porque siempre he contado ese testimonio.
que solamente tenían para comer ese día. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Y Dios le proveía lo que necesitaba al día siguiente, pero eran personas felices. Pero cuando han tenido el mejor trabajo, cuando han tenido la familia reunida, cuando han pedido tanto por su familia que estaban en la droga, que estaban perdidos, la familia empieza a volver. Dejaron todo. Ya no disfrutaron más. Había más dinero, la familia estaba reunida, pero ya no podían disfrutar. Entonces no entendemos que Dios es el que obra no porque nosotros lo merecemos, sino porque a Él le agradó, a Él le plació. A Él le agradó que nosotros pudiésemos disfrutar una buena vida, no una vida miserable. Muchas veces nosotros hablamos con gente y dicen, no, yo probé todas las religiones, pero evangélico no quiero ser. ¿Por qué? Se la pasan sufriendo. No cambian. Y pensaba así, o sea, yo siempre discutía con unos amigos, le digo, no, pero ¿y si no sufrís? ¿Y si no te pasa algo malo, no vas a aprender? Y eso es lo bueno de tener gente madura en el espíritu. Porque creo que junto con Pierre hemos aprendido, y seguimos aprendiendo, ¿no? De Pablo y Blanca. Pueden haber problemas, claro que sí. En los matrimonios pueden haber discusiones. ¿Quién no se discutió una vez? Los padres, los hijos, los hermanos. ¿Quiénes no se pelearon? ¿Quién no atravesó por una tormenta alguna vez? Pero ahí está Cristo en la barca diciendo tranquilos. Porque yo primero voy a reprender, pero les voy a enseñar de que ustedes pueden hacerlo. De que ustedes pueden reprender la tormenta. Hace 2 semanas me escribió un conocido, y me dio las instrucciones por si me agarraba el coronavirus. Y no por jactarse ni nada, pero muchas veces estamos tan atareados y más pensativos en la pastilla que hay que tomar, en las inyecciones que hay que ponerse, en todo lo que tengo que hacer para cubrirme y que no me pase nada malo. Pero Dios es el que le da sueño a su amado. Podemos trabajar y trabajar, podemos hacer, y cuando no disfrutamos no podemos ni siquiera dormir. Pero cuando Dios es el que nos da esa tranquilidad en medio de la tormenta, porque la paz de Jesús, ¿cuándo es que Jesús entró y dijo, paz sea a ustedes? ¿Cuándo se los dijo? Sí, por favor. ¿Cuándo es que Jesús se lo dijo? Cuando Jesús había muerto y los discípulos estaban temblando de miedo, encerrados, diciendo, mataron a Jesús, ¿y ahora qué nos espera a nosotros? ¿Qué vamos a vivir ahora? Porque si mataron a nuestro maestro, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? Jesús entra y, muchachos, tranquilos, yo estoy con ustedes. Tranquilos. En medio de las persecuciones es que Jesús le dio tranquilidad a sus discípulos. En medio de los problemas es que Dios empieza a generar sabiduría para poder encontrar las soluciones a esos problemas. Si cuando está todo bien, ¿para qué quiere solución? Si ya está todo bien. ¿A quién no le gusta cantar cuando las cosas van bien? Todos somos agradecidos. Cuando nosotros ya hemos pasado el Mar Rojo, ¿qué hacemos? Sale un cántico nuevo de nosotros, un cántico de agradecimiento. Pero cuando te encontrás entre el faraón y el Mar Rojo, ¿qué sale? Es fácil tener fe cuando todo está bien. Es fácil declarar cuando todo está bien. Es fácil decir, esto no me va a pasar, cuando no te está pasando. Pero si te llega a tocar,
Y ahí va a depender mucho, obvio, también de nuestra fe y de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero no por estar. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos donde se presentan las dificultades y no sabemos para dónde ir. Somos perseguidos de muerte. ¿Acaso con todo lo que pasó en estos 8 meses, ahora creo que hoy se levantaba la cuarentena, ¿no? Ahora, ¿cómo nos sentíamos nosotros? No la gente que no conoce a Dios, nosotros, ¿cómo nos sentíamos? Seguros. Pero hay mucha gente que no salía de su casa. Literalmente. Gracias, amigo. No salía de su casa. Tenían fe. Y hacían cosas que otros no podían hacer. Pero cuando llegó la pandemia y cuando dijeron cuarentena, no salieron de sus casas. Y cuando yo salí de mi casa, lo primero que me dijeron, sos irresponsable. Sos imprudente. Yo sé que Dios te cuida, pero sos imprudente. Y no es que nosotros seamos mejores o tengamos más fe, porque también hoy creo que el pastor ponía un versículo, si mal no recuerdo, en el ministerio Venga a tu Reino, decía, Dios, ¿dónde se perfecciona? ¿Dónde? En nuestras debilidades. ¿Y por qué no le entregamos al Señor esas debilidades? No es que seamos superhombres, supermujeres, porque sale de nosotros ese poder. Es porque Cristo habita en nosotros. Depende de Él. Si Él fue el que en la cruz dijo, consumado es, ya está todo pagado. Dios quiere que te esfuerces en la gracia. ¿Sabes cómo te esforzaste en la gracia? Esto tuvimos que aprender a los cachetazos, así. Yo muchas veces les había contado, nosotros las veces que hemos ministrado, a las personas que hemos ministrado, cuando no hacían lo que le decíamos, listo, ahora vas a venir cuando te choque un auto y te quedes sin pierna. Casi. Cuando veas todo destruido, ahí vas a ver que Dios va a hacer eso para que vos conozcas su amor. Dios te envió una enfermedad para que veas que hemos ministrado de esa manera. Y vimos que fueron catastróficos los resultados. Pero en este tiempo Dios anhela que podamos entender la gracia. ¿Sabes cuál es la gracia? Que Jesús trae paz. Que Él pagó un precio para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo. Si dice la palabra que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿por qué es que muchas veces, y no digo que esté bien o que esté mal, porque cada uno conforma lo que entendió, a mí me falta aprender muchísimo, pero ¿por qué es que, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser prosperado, y oramos, y cuando viene una dificultad, no, la verdad es que todos son bendecidos menos yo, y la palabra dice que ya fuiste bendecido? Si tenés a Cristo, recién en la oración, Robert en la administración decía, si tenemos a quién, si tenemos a Cristo, tenemos todo. Entonces no se trata de tener algo, porque muchas veces tenemos y no podemos comer en paz en la mesa. No podemos tener paz ni siquiera con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a disfrutar la vida de Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús sufrió el abandono de su papá en ese momento y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay un pastor que dice, ¿sabes por qué sintió ese abandono? Para que vos no lo sintieras. Para que vos experimentaras que lo que Dios dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que estoy contigo y te sustento. Yo soy el que te tengo con la diestra de mi justicia. Y si en el momento te tropezás y estás cayendo, yo te levanto aunque caigas 7 veces.
Ese es Dios. Entonces muchas veces los problemas de la vida como que son más poderosos que lo que Dios hizo. ¿O no se sienten así? No quiero que ninguno se sienta atacado porque lo hemos vivido. Pero no han experimentado que se encuentran ante una situación y nos olvidamos de lo que Dios hizo y el problema es más grande que lo que Cristo es. A nuestros ojos. Y viene el pastor o viene un hermano y te dice, ¿sabes qué? Esa situación la vas a comer como pan. Y voy a decir, no, soy como una langosta delante de eso. No puedo. Me venció. Me va a vencer, no puedo más. Ay, mi enojo, bueno, esta es mi esposa, ¿no? Ella me conoce. Mi carácter. Mi pecado. Mis malos pensamientos, mis persecuciones. No voy a poder. No voy a poder. Y claro que no vamos a poder, porque si vos podías, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Si vos podías realmente transformarte y cambiarte, Cristo murió en vano. ¿Por qué es que Cristo vino? Porque dice la palabra que nosotros no podíamos ni siquiera acercarnos a Dios. Ahora Dios ya no... Yo me imagino a Dios ahí diciendo, hijo mío, vení que vamos a hablar. No, pero si voy me vas a castigar y prefiero arrepentirme de todos mis pecados, arreglar mi situación, ser perfecto y después ir a tu presencia a orar. Y cada vez nos sentimos más pecadores y no cambiamos nunca. Pero cuando entendemos que Cristo nos amó, cuando estábamos muertos, papá, ¿cómo hacen los hijos con los padres? Papá, perdóname. ¿Acaso el padre va a dejar de amar a su hijo porque se equivocó? Nosotros hemos trabajado con chicos que estaban en la droga. Y hemos visitado sus casas. Y sus padres, quizás algunos sí. Pero hemos trabajado en barrios bien pobres donde la familia que a mí me hospedaba, su hijo, su hermano, perdido totalmente en la droga, sucio, desastroso. Pero la familia venía, sus papás venían, lo acariciaban, lo llevaban a la casa, lo bañaban y le ponían una ropa limpia. Si un ser humano hace eso, ¿por qué Dios va a ser distinto? Por eso Lucas dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios que es perfecto? ¿Cuánto más Dios? Entonces acerquémonos a Dios, porque ¿sabés lo que Dios está queriendo en este tiempo? ¿Para qué vino Jesús? Malaquías ganó el antiguo pacto y no es de la ley, y ¿no? Pero ¿qué dice Malaquías? ¿Va a hacer volver el corazón de quién? ¿De quién? El corazón de los padres a los hijos. ¿Y el corazón? De los hijos a los padres. Pero si mi corazón no se volvió a Dios como papá, va a ser imposible que eso pueda vivirlo. Es imposible. Recién el pastor en la administración decía, no te fijes en el error del otro. ¿Sabes lo que aprendimos? Que cuando yo me pongo a mirar el defecto del otro siempre va a ser más grande que mi defecto. Siempre. ¿Quién va a decir, ay, la verdad que ese es perfecto y yo soy un desastre? ¿Quién? El que está sufriendo de autoestima, pero siempre humanamente, casi siempre en la mayoría de los casos, che, ¿viste? No, es un desastre. No cambia más. Como que nosotros nunca nos equivocamos. Pero ¿cuál es la medida para que nosotros podamos medirnos? ¿Quién es la persona con la que nosotros tenemos que compararnos? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y si nos ponemos a mirar y a compararnos con Cristo Jesús, vamos a ver que su perfección nos muestra la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa vieja. Y cuando lo vemos a Él, realmente vamos a poder decir, Dios me amó.
por eso es que puedo acercarme a Dios tranquilamente. Dice el apóstol Pablo, Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros también reconciliemos al mundo con Dios. Si no tuvieron la oportunidad de ver la predicación del pastor de esta mañana, véanlo. Tómense el tiempo. Tómense el tiempo. Bueno, con mi hijo estábamos ahí, dice, bueno, vamos a apagar un ratito la tele. Decir que la Play se rompió en mi casa. Pero vean la predicación. Porque el pastor decía, hago esto, diezmo esto, ofrendo acá, visito acá, sano a los enfermos. Pero el dolor en el corazón no nos deja estar entre nosotros con amor de Dios. Yo le invito a que se ponga en pie.